¿Alguna vez te has preguntado cuál es el orden de Captain Agers? Bueno, hoy vamos a responder esa pregunta. Para empezar, hay que dejar algo claro, Captain Agers no tiene un orden fijo, pues el canon cambia mucho, y no es el mismo lore que se tenía en el cómic de 3 Simple Dots al que se tiene en los cómics base, al que se tiene en Urban. Así que tomaremos en cuenta principalmente el cómic base, y algunas cosas de los otros cómics como Ted para este vídeo, sin nada más que decir, comenzamos. Para empezar con esto hay que tomar en cuenta algo, no hay fechas canónicas, pero tomando en cuenta la fecha donde salieron varios cómics, la cual es 2014, se tomará como la fecha donde transcurren los hechos, por ende tomaremos esta como la fecha de la cual vamos a partir para facilitar los cálculos, aunque se sabe que los cómics base transcurren entre 1 y 2 años. En el cómic 81 Chris le cuenta a Aiden cómo se conocieron Ted y él, en esta fecha Aiden era un bebé por lo que se calcula que Chris y Ted tendrían entre 5 y 6 años, Chris accidentalmente choca con Ted, para luego decirle que tiene bonitos ojos, después de eso Chris le preguntaría qué lleva en la caja para lo que él responde que llevaba un gato, el cual sería Mr. Fozzie, Chris se quedaría con él. A diferencia de otros cómics como Ted y Chris, aquí ellos no llegarían a interactuar mucho de niños. Después de los sucesos de este cómic, en el cómic 87 se nos mostraría que luego de regalar a Mr. Fozzie, Hannah le regalaría una muñeca que habla a Ted para que no se sienta solo, esta muñeca sería Wungles, lo malo es que para Ted esta sería muy fastidiosa, dejándola en una sección de juguetes gratis en un supermercado, Wungles sería encontrada 12 años después por Aiden, aunque esto se mencionara luego. Por su parte, Chris iniciaría su rivalidad con Betty en esta época, aunque no se especifica si fue antes o después de conocer a Ted. En el cómic 145 se nos mostraría que Betty siempre ha molestado a Chris desde que son niños, aunque, en Urban se nos muestra que su rivalidad referente a los perros y gatos iniciaría cuando ambos son mayores, ya que Betty tendría un perro y Chris le desagradan estos animales, aunque Urban no es canon, no se sabe si fue una manera similar la forma en la que Chris comenzó su ejército de gatos y pelea contra Betty, motivada por su rivalidad de la infancia con esta misma. Igualmente en esta etapa nunca se nos muestra a Nick, haciendo que sea desconocido si Betty y él eran amigos desde esta época o se conocieron después. Esta es la parte más corta del vídeo pues no hay mucha información de esta época, la razón por la que abarca mucho tiempo es porque tomaré como canon un cómic viejo de Captain Agers aunque no sea actual puede servir. Retomando el cómic 81, pasan 4 años después de la primera interacción de Chris y Ted, ahora ellos tienen entre 9 y 10 años, Aiden por su parte tendría 4 años. En esta época Chris, Kate y Aiden se mudan a la casa de al lado de Ted donde este sale a ayudar a mover sus cosas, ahí Chris le dice que recuerda sus ojos, después de esto Ted voltea a ver a Aiden y decir que él también recuerda esos ojos, refiriéndose a la mirada juzgona de Aiden, aunque sería en esta época donde Chris y Ted comenzarían a ser amigos como lo vemos en los cómics, no se nos muestra mucho sobre ellos en esta época de su vida en los demás cómics. En un cómic antiguo de Captain Agers vemos que ellos asisten a la misma escuela junto a una chica llamada Rocky, la cual no se menciona en otro cómic, aunque la edad de los chicos en estos cómics se desconoce, podría estar entre los 15 y 16 años, esto entre los años 2011-2012, aunque en otro cómic los chicos se ven un poco más grandes, posiblemente entre los 16 y 17 años, un año antes de los sucesos de la actualidad. Aquí Chris tiene el pelo pintado de blanco y se sabe que Chris en algún punto se pintó el pelo de blanco, sería la época donde Chris sería más amargado y menos alegre. Por su parte Ted tendría una personalidad más cercana a la de Aiden, menos depresiva y más sarcástica. En estos cómics no se menciona nada de Aiden, aunque Me Voy, la versión antigua de Aiden, tiene 11 años, y la versión donde Chris y Ted son peluches Aiden tiene 10, estas versiones no son canon para nada, así que sobre Aiden no hay nada después de los 4 años hasta los 12. Como les comento, esta época es algo confusa pues actualmente no hay nada de información sobre esta época, lo único que se tiene son los cómics antiguos, los cuales no son claros con las fechas en las que ocurren, pero pueden comentar si quieren un vídeo donde trate de ponerle orden a estos cómics.
Esta parte es la más fácil, pues es lo que se ve desde los primeros cómics hasta el último. Esto empieza donde los chicos tienen 17, 18 y 12 años. Chris se pinta el pelo de amarillo y al principio es más tímido aunque raro, con el tiempo tomando esa personalidad rara como la predominante y para tiempo después hacerse más alegre, fundar su ejército de gatos con el que combatiría contra Betty Jean y tiempo después, con Ted también su personalidad cambia, pasando de ser amargado, algo sarcástico, a ser más depresivo. En esta época Ted conocería a Nick, el cual sería un interés amistoso / romántico, este siendo amigo de Betty, la rival de Chris, haciendo que Chris también tenga una rivalidad con él, aunque con el pasar de los cómics, Chris acepta a Nick. Por su parte, Aiden encontraría a Ugles en un baúl de juguetes abandonados de un supermercado. Al principio esta buscaría a Ted, pero con el pasar de los cómics le tomaría cariño a Aiden haciéndose su amigo. En esta época Aiden cursaría la escuela, sus hobbies serían molestar a Chris y Ted, jugar videojuegos y dibujar, haciendo dibujos donde maltrata a Ted o incluso a veces dibujos donde le pide perdón. En esta época Aiden se volvería conductor de carreras a escondidas de Kate y Chris, esto hasta que su auto se enamora del carro de Ted y dejaría a Aiden solo. También en esta época Chris y Ted entrarían a trabajar a Happy's Melons, donde se llevaría a cabo el último cómic de la serie. Y bueno, eso es lo más importante, aunque Stone volvió a dibujar a los chicos hace algunos años, no tiene mucha relevancia para la historia como tal. Este vídeo fue de los que más me costaron hacer, pues hay muy poca información del orden cronológico de los cómics, así que les pido ayuda con un like y suscripción para más vídeos así. Comenten qué les gustaría ver en otros vídeos sobre los chicos. Hasta la próxima.